El tercer panel nos presenta crecimiento y sustentabilidad. ¿Qué nos ofrece la tecnología? Le damos la bienvenida e invitamos a subir al escenario con un fuerte aplauso a Héctor Huergo. Él será el moderador, responsable y redacción de contenidos de la sección rural del diario Clarín. Héctor, muchísimas gracias. Vamos también a invitar al escenario a los expositores. En primer lugar, Sofía Gallo, analista de investigación y prospectiva tecnológica de la Bolsa de Cereales. Sofía, muchas gracias. Fabiana Malacarne, gerente de asuntos regulatorios en ASA, Asociación Semilleros Argentinos. Fabiana, muchísimas gracias. Federico Bert, él es líder de investigación y desarrollo en ACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Y por último, Andrés Ponte, presidente de Matba Rofex. A ellos, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Héctor Huergo. Héctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Bolsa de Cereales por darme la oportunidad de moderar un panel nada menos que sobre tecnología, que es mi pasión, y además que integre también un panel de tecnología y sustentabilidad, el área comercial, porque la comercialización también es tecnología. Vamos a arrancar con una presentación que nos va a marcar un poco dónde estamos parados en este momento y cuáles son las perspectivas en lo que ha sido la evolución de nuestro modelo de producción sustentable, al mismo tiempo que vinculado a la intensificación. Vamos a escuchar a Sofía Gallo. Hola, buen día a todos. Gracias, Héctor, por la presentación. Gracias a ustedes por estar presentes y también gracias a mis compañeros de panel. Es un gusto compartir con ustedes. Considero que es un panel bastante interesante desde el punto de vista de los contenidos que tenemos para mostrar, pero también me parece interesante que estamos todos bastante alineados en el mensaje que le queremos dar. Para comenzar mi presentación o empezar a introducirlos en el tema, la idea es hacer una recorrida por las principales tecnologías que se destacan en la producción de cultivos extensivos en Argentina y revisar un poco el uso que estamos haciendo de esos insumos y de esas tecnologías. Sobre alguna de ellas va a ampliar un poco más el resto de los expositores. Voy a tomar, para seguir introduciendo el tema, el título del panel que dice ¿qué tiene la tecnología para ofrecernos? Ahí estoy. ¿Qué es lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Nosotros sabemos que la tecnología en sí misma viene a ayudarnos a producir más, a ayudarnos a producir de una manera más sustentable. También nos provee de herramientas que a nosotros nos ayudan a atender a problemas en concreto que tenemos en el sistema productivo. Y en este sentido está bueno analizar ese uso desde dos aspectos. En primer lugar, desde el nivel de adopción que vemos de esas tecnologías, es decir, ponerle un número a esa utilización, a ese nivel de adopción. Y por otro lado, analizarlo desde el lado del manejo que están recibiendo esas tecnologías. Y esto lo planteo porque en el último tiempo nosotros vemos como una especie de desconexión entre lo que es el uso de una tecnología y del manejo que se le está proveyendo. Pareciera que siempre estamos buscando herramientas nuevas o soluciones rápidas o instantáneas a determinados procesos. Estamos buscando simplificar algunos procesos dentro de un sistema productivo que es bastante complejo. Y por lo que podemos ver, simplificar algunos procesos a nosotros nos pueden representar consecuencias un tanto indeseadas, incluso amplificar los problemas existentes que tenemos y que estamos tratando de resolver. Un caso ejemplo de todo esto es toda la complejización del sistema de malezas, todo el problema que tenemos con malezas tolerantes y resistentes. En esto Fede va a ampliar un poco más, pero a mí me sirve de pie
para empezar a introducir algunas de las tecnologías que quiero describir, en este caso los materiales de siembra, que como decía antes, son una herramienta que a nosotros nos permite atender problemas concretos, en este caso el manejo de malezas. Y yo traje el caso de lo que es soja y girasol, que presentan tolerancias a distintos grupos de herbicidas, soja STS, girasol CL, y que hemos notado un crecimiento bastante sostenido en estas tecnologías en el último tiempo. Soja actualmente en Argentina se utiliza aproximadamente en un 23%, mientras que girasol tolerante a las imidazolinonas, que son los girasoles CL, están en un torno a un 56% de adopción. Otros materiales que también vienen a tratar de ayudarnos en el manejo de algunas adversidades, como son los insectos, es el caso de maíz y de soja BT. En la última campaña, el último relevamiento de tecnología nos mostró que el maíz BT se utilizó en alrededor de un 90% en relación a todo el maíz que se ha sembrado. Y para el caso de soja BT, estamos en torno de un 20% de uso de esta tecnología. En el caso de soja vemos que en las últimas campañas no presenta grandes variaciones la adopción de esta tecnología. Sí lo vemos en maíz, que viene creciendo sostenidamente desde hace muchísimas campañas. Y me interesa quedarme con este ejemplo, con este caso, el de maíz, y mostrarles, por ejemplo, en este gráfico, ahí se ve bien, el gráfico lo que quiere mostrar es la evolución del uso de esta tecnología, del maíz BT. El gráfico muestra en el eje vertical el porcentaje de uso de los materiales, en el eje horizontal nos muestra las campañas agrícolas y, por ejemplo, la línea que se ve aquí arriba nos está mostrando cuál es la evolución en el uso de los materiales BT de maíz. Las líneas por debajo nos muestran la violeta, lo que son los materiales RR con tolerancia a herbicidas y por debajo los materiales convencionales que no tienen evento. Lo que nos muestra este gráfico es cómo ha venido creciendo la adopción de materiales BT en detrimento de otros tipos de materiales. Estos datos son a nivel nacional. Nosotros podríamos hacer una desagregación y mostrar cómo es este nivel de uso en las distintas campañas, en las distintas regiones agrícolas de nuestro país. Si nosotros observamos el mapa, más allá de los números que ustedes puedan ver reflejados ahí, la idea es que el gradiente de color les indique a ustedes cómo es ese uso, cuál es la intensidad de uso de esa tecnología en cada una de las regiones. Si nosotros miramos el mapa, el mayor porcentaje de adopción se da en las regiones del norte de nuestro área agrícola. Y esto no es casualidad. Estos son ambientes que exploran altas presiones de insectos durante el ciclo del cultivo de maíz. Por lo tanto, esta herramienta, esta tecnología BT es la que representa una herramienta muy importante en la producción de maíz de esas regiones. Y acá también me gustaría destacar otra cuestión que hace un rato Esteban muy bien lo comentaba, cómo es que se ha ido expandiendo la superficie sembrada de maíz. Por lo que vemos acá, hoy en día estamos produciendo maíz en regiones que tradicionalmente no eran maiceras, no había este cultivo. Y esto fue posible expandir el área de maíz hacia regiones donde antes no se cultivaba, gracias a la tecnología BT. Y en este sentido me parece importante empezar a marcar algunas de esas cuestiones que yo hablaba sobre desconexión entre el uso de la tecnología y el manejo que se les viene proporcionando. Me refiero a refugio. Nosotros sabemos que cuando utilizamos un material BT en maíz, tenemos que sí o sí hacer la práctica de refugio. El refugio lo que a nosotros nos va a permitir es cuidar, es conservar esta tecnología, que como vimos nos permitió expandirnos y crecer en producción. En Argentina, actualmente, el 43% de los productores que realizan maíz sembró refugio. ¿Qué significa este número? Bueno, si lo analizamos, vamos a ver que de todo el maíz que se produce o de todos los productores que hacen maíz en Argentina, menos de la mitad utiliza esta práctica. Y en este sentido hay que poner una luz amarilla porque no estaríamos cuidando del todo bien la tecnología. Si lo analizamos en función de cómo se viene dando esta práctica a lo largo de los últimos años, bueno,
son muy buenas noticias. Vemos cómo ha ido incrementando la adopción de refugio a lo largo de las últimas campañas y sobre todo es bastante interesante resaltar lo que pasó en las últimas 2 campañas. La práctica ha crecido a tasas realmente muy interesantes. Esperamos que esta tendencia continúe y no voy a desarrollar más en el tema. Fabiana va a ahondar un poco más en esto que es la voz autorizada. Bien, pasando a otros insumos, otras tecnologías que son importantes en nuestro sistema productivo, como los fertilizantes. En Argentina, durante la campaña 2018-2019, se consumieron 3,4 millones de toneladas de fertilizante. ¿Qué significa esta cifra? Esta cifra significa que consumimos un 21% más de fertilizantes con respecto a la campaña pasada. ¿Y cómo explicamos esta variación en el consumo? En primer lugar, se explica por una expansión de área, como mencionaba Esteban hace un rato, de maíz y de trigo. Se incluyó mucho más gramíneas dentro de las rotaciones. Sabemos que estos cultivos traccionan fuertemente el mercado de fertilizantes, sobre todo el de los nitrogenados. Y también otro de los factores que explica este aumento en el consumo viene dado por una mayor dosis de fertilizantes aplicados en la campaña pasada. Siguiendo en línea con los estudios de área que mostraba Esteban hace un rato, nosotros nos animamos a tratar de estimar o de proyectar cuál podría ser el volumen de fertilizantes hacia la campaña que viene. Bueno, volvería a crecer este volumen, pero ya no en una tasa tan importante, sino estaríamos en alrededor de un 2% de crecimiento en el volumen consumido. Y esto básicamente tiene que ver porque en este sentido entendemos que la tecnología se mantendría y que las variaciones en el consumo de fertilizantes vendrían sobre todo de la mano de la expansión de área, de cómo vaya a variar el área sembrada. Un aspecto que me parece interesante destacar en relación a estos insumos es el manejo que se está haciendo de estos insumos y me parecía interesante tomar solamente 2 aspectos dentro de todo el gran manejo que tiene que ver con la fertilización, que es la reposición de nutrientes y que son los muestreos de suelos. Vamos a ver qué dicen estos 2 indicadores. Por el lado de la reposición de nutriente, aproximadamente estamos en un 54% de adopción. Por el lado de los muestreos de suelos, la campaña pasada solamente el 19% de los productores hizo un análisis de suelo para diagnosticar su fertilización. Y en función de eso, fertilizar sus cultivos. ¿Qué nos quieren decir estos 2 indicadores? Por el lado de la reposición de nutrientes, y voy a explicar un poquito más, este número significa que de todos los nutrientes que nosotros estamos extrayendo vía cosecha de granos, solamente estamos reponiendo el 54% vía fertilización. Y si nosotros atendemos o miramos el número de productores que hace esos análisis de suelo, bueno, vamos a ver que hay ciertas deficiencias en el manejo de la fertilización. Si no conocemos qué fertilidad tenemos en nuestros suelos y estaríamos fertilizando un poco ojímetro, a veces guiándonos por alguna receta. Entonces, en este sentido, de nuevo, marcar cómo viene siendo esta desconexión o esta subutilización de las tecnologías. Y esto es en relación a fertilizantes, pero también nosotros podríamos ampliar el manejo que estamos haciendo de otros insumos, por ejemplo, hacia lo que es semillas, hacia lo que es la aplicación de herbicidas. Y acá me parece interesante destacar, y ya nos vamos pasando más a los que son tecnologías más blandas, a los que son más manejo técnico, tecnología en los procesos, sobre lo que es aplicación variable de insumos, entendida, o en este caso tratando de abarcar lo que es aplicación variable de semillas, de fertilizantes y de herbicidas por sobre todo. En Argentina aproximadamente un 10% nada más de productores utiliza este tipo de herramientas. Esta es una herramienta que es muy importante y muy valiosísima para nosotros. Si entendemos como la aplicación variable, esa forma que a nosotros nos permite hacer un uso muy eficiente de los insumos que tenemos. Solamente tiene que ver con aplicar la cantidad adecuada del insumo que se trate en el lugar más indicado. Entonces, de esta forma, nosotros, utilizando este tipo de técnicas, lo que podemos lograr es ajustar el uso de los insumos
Eso a veces nos puede significar ahorrar muchísimo insumo en la aplicación. Eso se traduce directamente a ahorrarnos costos y a eso también le vamos a sumar el efecto que tiene sobre el ambiente. Es decir, estamos ahorrando insumos, pero también estamos presionando mucho menos a nuestro ambiente. Así que me parece que esta es una herramienta que por el momento, si bien viene mostrando algunos leves incrementos en las campañas, todavía queda mucho por hacer con esta herramienta, ¿no? Y si queremos ver un poquito más en detalle cómo viene repartido este uso o esta adopción de este tipo de tecnologías, tenemos este mapa y de nuevo, el gradiente de color nos muestra cuáles son las zonas donde está un poco más difundida o un poco más utilizada la herramienta. Vamos a ver que en el norte, por ejemplo, más o menos tenemos un 20% de adopción de este tipo de herramientas y sobre todo en el norte está mucho más explicado por la parte de los herbicidas, de la aplicación variable de herbicidas. Y pasando, me gustaba presentarlo como los ejes del sistema sustentable, otro tipo de herramientas, otro tipo de manejos. Me interesaba traer siembra directa, que la tenemos bastante difundida y adoptada en nuestro país, pero con la siembra directa no alcanza, para eso debemos complementar con las rotaciones y también con los cultivos de cobertura o cultivos de servicio también llamados. En Argentina, como les decía, tenemos una amplia adopción en siembra directa. Actualmente estamos en un 91% del área de los cultivos extensivos sembrados bajo este sistema de siembra directa. En las rotaciones, lo explicaba perfectamente Esteban hace un rato, actualmente estamos en torno a un 42% de gramíneas dentro de la rotación. Este valor es importante resaltarlo porque a lo largo de las últimas campañas se ha incrementado la proporción de gramíneas dentro de las rotaciones. Así que en este sentido vamos mejorando. Y por último, el otro indicador son los cultivos de cobertura. Actualmente solamente el 13% de los productores hace uso de este tipo de herramientas a nivel nacional. Para ampliar algunos detalles, por ejemplo en siembra directa, este gráfico nos muestra la evolución de la adopción de siembra directa. Yo acá corté un poco la serie, pero lo interesante es ver cómo a partir de la campaña 2009-2010 en Argentina pegamos un salto y sobrepasamos el 90% del área sembrada con cultivos extensivos bajo siembra directa. Y después, a lo largo de las campañas siguientes, hubo algunas variaciones, subió unos puntos, bajó unos puntos según campaña, pero lo interesante a destacar, me parece, es que es una tecnología que ya está instalada, que ya está bastante estabilizada en nuestro sistema productivo y no volvimos a retroceder de ese 90%. ¿Qué es lo que hace a estas variaciones en la adopción de siembra directa? Bueno, en primer lugar, tiene mucho que ver el cultivo antecesor, tiene que ver, por ejemplo, en algunas campañas donde entran dentro de la rotación agrícola lotes o campos que venían de actividades ganaderas. Y según año, a veces las variaciones en siembra directa se explican por eventos climáticos, por ejemplo, inundaciones, que afectan la dinámica de las cosechas y después, indefectiblemente, los productores tienen que entrar con otro tipo de maquinarias en sus lotes y también la problemática de malezas muchas veces hace que se deba recurrir a un control mecánico. Y para amplificar un poquito más en temas de los cultivos de cobertura, yo recién les decía que aproximadamente el 13% de los productores utilizan estas herramientas. Me interesa desagregar un poco más el dato y ver qué pasa región a región. De nuevo, los colores, la intensidad del color nos va a mostrar cuáles son esas regiones donde está mayormente adoptada estas herramientas. Vemos, por ejemplo, que hacia el norte están bastante difundidas. Acá el trigo es uno de los cultivos que viene a cumplir esas funciones, pero también lo vemos en Entre Ríos, también lo podemos ver en el sur de Córdoba, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde estamos hablando de suelos que son frágiles, que necesitan de una cobertura, primero para cuidar de la erosión hídrica, de la erosión eólica, pero también tenemos que pensar en todos los beneficios que trae la implementación de los cultivos de cobertura dentro del sistema.
Un último indicador que les quisiera presentar es el de nivel tecnológico que venimos midiendo en Bolsa de Cereales ya desde la campaña 2010-2011. Esto de alguna manera nos da una foto, nos muestra una foto de los niveles de tecnología con los que nosotros nos estamos manejando dentro de nuestro sistema productivo. Durante la campaña 2008-2009, el 37% del área sembrada en Argentina se realizó con niveles altos de tecnología, el 55% con niveles medios y el 8% con niveles bajos de tecnología. Dos aclaraciones en este sentido. En primer lugar, cuando hablamos de este indicador y hablamos de tecnología, nos estamos basando en la tecnología que estamos incorporando mediante los insumos, como yo mostraba antes, fertilizantes, semillas, y también estamos hablando sobre la tecnología en los procesos, en el manejo técnico que hacemos de esos insumos y del sistema. Entonces, es un concepto que abarca ambos aspectos. Y para entender qué significan estos números, bueno, en primer lugar que la producción de Argentina hoy por hoy está ubicada en niveles medios a altos de tecnología. Si nosotros queremos ver cómo se viene comportando este indicador a lo largo de las últimas campañas, o al menos desde que comenzamos a hacer esta medición en la campaña 2010-2011, vemos que a partir de ahí empezó un descenso en la adopción de tecnología en nuestro país. Recién a partir de la campaña 2016-2017 se produjo el salto tecnológico. En realidad yo lo llamaría como la recuperación de tecnología. Todo lo que habíamos perdido en las campañas anteriores lo pudimos recuperar en la campaña 2016-2017, incluso incorporar tecnologías que no se venían utilizando. A partir de ahí, por supuesto, esperábamos que las campañas subsiguientes, estos saltos en tecnología no sean tan importantes, sino que se vayan dando de manera gradual, y así lo vienen mostrando estos números en el gráfico. Bueno, yo me olvidé de hacer la aclaración, el color verde refleja los niveles altos, el color azul los niveles medios y el color rojo los niveles bajos. Entonces con esto ya me va dando pie para ir cerrando mi presentación y dejar algunos mensajes para ustedes, que en primer lugar estamos viendo esta desconexión entre el uso de una tecnología y el manejo que estamos haciendo de ella. Todas las tecnologías tienen un manejo asociado. Un manejo ideal o un manejo propuesto. Tenemos que revisar qué tipo de manejo estamos haciendo nosotros, si es el que realmente les corresponde. Y por otro lado, como venimos mencionando a lo largo de la jornada, nosotros siempre estamos esperando, estamos atentos al número de producción, siempre queremos dar ese salto productivo. Entendemos que el salto productivo ya no vendría tanto por el lado del área, ni tanto por el lado de las tecnologías duras, sino más bien va a venir por el salto tecnológico que nosotros demos mediante el manejo que estamos haciendo de nuestros insumos y de nuestros recursos. La idea es volver un poco más eficiente el uso de todas esas tecnologías y así por ello poder captar todo el potencial que tienen para ofrecernos. Acá cierro. Muchas gracias. Sofía. Sí. Antes de que vengas a sentarte, hay una pregunta que vino del público que creo que tiene mucho que ver con esto último que comentaste y con ese parámetro del 10% de aplicación de tecnologías de aplicación variable, digamos. ¿A qué lo atribuís? ¿Por qué es tan bajo el nivel de adopción? Buena pregunta. Bueno, primero gracias por la pregunta. Me parece que es una tecnología o es una herramienta que está disponible y que, al igual que otras herramientas, todavía falta mucho por adoptar. Está disponible, pero aún el uso es bajo. La verdad no... quizás son tecnologías que a veces los productores no las tienen en cuenta, no las tienen a mano. Quizás en su zona no le ven una diferencia a esto. Y por otro lado, me parece que a veces, como pasa con otro tipo de herramientas, a veces se piensan que son herramientas que nos van a representar un costo extra
en la producción, y me parece que bueno, que si se afinan un poco los números y se entiende cuál es el beneficio que trae utilizar esa herramienta, me parece que bueno, merece la pena hacer esa inversión o tener en cuenta ese costo, porque podemos ahorrar desde otros lados. Muchas gracias, Sofía. Después le vamos a preguntar lo mismo a Federico Bert para que nos dé la visión seguramente del movimiento. Él lo puede CREA. ampliar mucho más que yo. Bueno, vamos a escuchar ahora algunos comentarios de Fabiana. Fabiana Malacarne es la gerente de Asuntos Regulatorios de la Asociación de Semilleros Argentinos. Acá te dejó también picando una pelota respecto al tema refugios, pero no sé si querés mostrar más cosas. Gracias, Héctor. Gracias, Sofi. Yo, en primer lugar, me voy a quedar con la buena noticia. Hace 2 campañas que estamos subiendo en 10 puntos la adopción de refugio en los productores de maíz. Es una excelente noticia, nos falta muchísimo. Aspiramos que esta campaña, ese porcentaje, llegue al 60%. Ojalá, todo va a depender también de qué nivel tecnológico se utilice en maíz, ya las proyecciones las dieron anteriormente, pero me interesa este dato y me interesa el tema de la adopción de tecnología y de la complejidad del sistema, que lo mencionaste, Sofi, lo hemos mencionado esta mañana y en nuestras charlas previas. Creo que no es casual que en estas 2 últimas campañas haya despegado la adopción de refugio, fundamentalmente en maíz, porque desde los semilleros nos dimos cuenta que solos no podemos trabajar, que el productor es el usuario final de la tecnología y es el que decide sembrar o no sembrar el refugio, manejarlo o no manejar el refugio. Por eso empezamos a hacer un trabajo fuerte con las 2 principales asociaciones de productores que tiene este país, que es ACREA y APRESID, y creo que los resultados los están demostrando. Los productores CREA son el espejo donde se miran la mayoría de los productores de nuestro país, APRESID también, y creo que un poco el trabajo, justo hoy tenemos una jornada de plagas y malezas con el proyecto CREA, y la cantidad de productores que volvieron a la práctica de monitoreo, esa práctica de ver qué está pasando en el cultivo se había dejado de lado, y hoy en día el productor vuelve a monitorear con frecuencia, porque sabe que si se pasa del umbral, tiene que hacer una aplicación o tiene que hacer algún tipo de control, y eso se está demostrando con todo este trabajo, y CREA ha capacitado a más de 50 asesores en la identificación de plagas, porque ¿qué nos pasó con el primer caso de resistencia que tuvimos en el país? Que nos informan los productores que tenían un problema en maíz, donde había una plaga que se lo estaba comiendo, y ninguno de nosotros, ni técnicos ni productores, pensamos que podía ser diatraea. Pensamos que el problema, o siempre pensamos que la liebre iba a saltar por espodóptera, y saltó por diatraea. Y no sabíamos identificar la plaga, porque tenemos toda una generación de agrónomos que vinieron con los BT y ya no conocen, como yo, que soy un poquito más vieja, no han visto maíces caídos por acción de diatraea. Entonces realmente la tecnología nos permitió ampliar el área de siembra, flexibilizar la fecha de siembra, pero nos olvidamos de cosas importantes como el rol del agrónomo, de ir a monitorear, de ver qué estaba pasando en el lote. Y el sistema se complejizó y nosotros también tenemos que aprender a manejarlo, y bueno, y creo que lo tenemos que manejar con todos los actores de la cadena. No solo el primer eslabón, que es el semillero, y el último, que es el productor, sino también con el asesor, el monitoreador y el distribuidor de semillas. Porque si bien el refugio no es de venta obligatoria, el distribuidor tiene que tener la conciencia de ofrecérselo al productor cuando va a comprar la semilla. Otra cosa que también a mí me parece muy importante, y que no sé si Reta tiene los datos, es la distribución de siembra de refugio entre temprana y tardía. Y ese sería un buen dato,
porque sabemos que la presión de plaga es más importante en las fechas tardías de siembra, sobre todo Spodoptera y en el norte, y es donde más presión hacemos a las tecnologías que están funcionando. Entonces, el dato de adopción, yo tengo por ahí algunos datos que charlamos, Sofi, que podría ser más o menos, está parejo, entre 50 y 50 de adopción de refugio entre temprana y tardía. Bueno, 42 temprana y 45 tardío. Entonces, realmente ahí es el trabajo que nos queda hacer con nuestros socios productores para ver cómo vamos afinando por zona las estrategias de manejo. Otra cosa que dijiste muy importante es el tema de los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura sabemos el valor que tienen y es una cosa más que nos complejiza el manejo de plagas, porque hacen un puente verde, sobre todo en el norte, donde hay alta presión y donde la temperatura es alta y probablemente vienen migrantes desde Brasil o desde Paraguay, migrantes plagas, porque esas no tienen pasaporte y pasan la frontera como les da la gana. Entonces, probablemente ahí tengamos que hacer un buen manejo y un buen monitoreo de los cultivos de cobertura, porque seguramente para iniciar el cultivo tendríamos que ver de un control de insectos para no empezar con una cantidad de plaga importante. Entonces, yo me quedo con el mensaje, venimos aumentando el porcentaje de refugio, tenemos que seguir aumentándolos, pero convencida de que trabajando con los productores y con todo el resto de los actores de la cadena, haciendo una comunicación efectiva, sincera, clara, con el mensaje unificado de la industria, creo que lo vamos a hacer posible. Fabiana, en esta saga del tema del refugio y lo que se ha planteado, que es que venimos mejorando, ¿no es cierto? ¿Cuánto de la mejora también tiene que ver por el hecho del refugio en la bolsa y si es una tecnología recomendable y si todos los híbridos podrían llegar a ser objeto de este sistema? Sí, muy buena pregunta. El refugio en la bolsa es recomendable solamente para diatraea, por eso, y cuando hay muchas proteínas que controlan la misma plaga. ¿Y por qué decimos para diatraea? Porque es una plaga que se mueve poco. Entonces, en zonas donde hay alta presión de Spodoptera, siempre recomendamos el refugio en bloque. Podríamos pensar en algún momento en tener más refugio en la bolsa, más porcentaje de semilla no BT y hacer refugio en la bolsa para Spodoptera, pero realmente sería un riesgo desde el punto de vista técnico y aparte el productor cuando viera 30-40% de plantas con daños en su lote, me parece que estéticamente no le gusta y ahí diría que le está fallando la tecnología. Gracias, Fabiana. Vamos a pasar ahora a la visión de CREA con Federico Bert y bueno, se han disparado un montón de temas. Algunas preguntas te voy a hacer yo luego de tus comentarios iniciales. Bueno, cómo no. Buen día. Estoy muy contento de estar acá. Muchísimas gracias a la Bolsa por la invitación. Y por supuesto, súper interesante y adhiero a todo lo que plantea Sofi. Y quiero simplemente agregar 2 o 3 cositas a eso. Lo primero, desde mi mirada, es si uno parado en el presente mira hacia el pasado, como sector agroindustrial tenemos varios motivos de orgullo en relación al crecimiento de la producción y en relación a la sostenibilidad. Hay hitos que nos muestran que hemos sido muy buenos aumentando la producción y a su vez incorporando tecnologías y técnicas que contribuyen de verdad a sistemas más sostenibles. Entonces, creo que eso tiene que alentarnos para lo que viene al futuro, hacia el futuro, en realidad, que son grandes desafíos en el mismo sentido. Hay que aumentar la producción minimizando impactos o desarrollándonos de manera sostenible. Y a priori parecerían como 2 objetivos distintos y hasta parecería que se plantea un dilema frente a esas 2 necesidades, pero no es tal ese dilema si uno pone en el centro de la escena las tecnologías. Las tecnologías y la técnica, hago esa distinción y ahora voy a ahondar un poquitito más en esa distinción,
son la llave para ese futuro con más producción o con crecimiento, como planteaba el título del espacio, y más sostenibilidad. Si uno hace una recopilación y una evaluación de todas las tecnologías que están siendo liberadas y desarrolladas en este momento, todas de una u otra manera contribuyen a aumentar o están pensadas para aumentar la productividad. Quiero decir, más producción más eficientemente, con menos uso o intensidad de uso de recursos naturales y de subsidios externos al sistema. Entonces, no hay un dilema, hay un gran desafío, no hay un dilema necesariamente por delante, si hay una necesidad o hay dos aspectos en donde tenemos que poner el foco. Por un lado, en relación al crecimiento o a la producción, decía, hay motivos de orgullo, multiplicamos por 3 en poco más de 2 décadas la producción, pero si uno mira, todavía hay un gran margen de mejora. Estamos al 60% de los rindes potenciales que podríamos sacar de trigo y de maíz, y al 60 y pico, casi 70 de soja. O sea, con lo que hoy tenemos, todavía nos queda transitar un camino no menor para alcanzar ese potencial. Y seguramente las tecnologías sean parte de lo que necesitamos para transitar ese camino hacia el potencial que verdaderamente tenemos. Hay estudios muy interesantes mostrando y cuantificando ese potencial. Lo otro pendiente y relacionado con lo que planteaba Sofi es que no le sacamos todo el jugo que realmente tienen para ofrecer a las tecnologías. Hay un gran potencial ahí no descubierto, en el sentido más literal de la palabra descubierto. Y vuelvo a uno de los datos que planteó o presentó Sofi, con una fuente distinta, por lo cual valida lo que ella decía. Nosotros a fin de 2014 hicimos un censo entre todos los empresarios CREA y solamente el 7% en ese momento, y yo estimo que no cambió mucho 4 años después, utilizaba siembra y fertilización variable. Entonces ahí hay y solamente por usar un ejemplo, ahí hay un gran margen de mejora. ¿Por qué no? Que era un poco la pregunta que surgió. Pienso personalmente que hay 2 razones importantes detrás de eso. Primero es que esas tecnologías suponen un costo no menor y no hemos estado, en general, mirando en retrospectiva 10, 15 años para atrás, en las mejores condiciones económicas y financieras para hacer esas inversiones. Principalmente de parte de los actores que tienen que hacer esas inversiones, que no necesariamente son los productores. Y lo otro es el know-how o los saberes que se necesitan para instrumentar esas tecnologías, que no son fáciles. La mayoría de las tecnologías que vienen son digitales y las tecnologías digitales suponen desafíos, retos importantes para muchos de los productores, y muchas veces la limitante no está en la parte más económica, ni siquiera en la relación costo-beneficio, sino en la cultura y los saberes que se necesitan para que eso sea aplicable. Hay algunas luces verdes en ese sentido. Hicimos un relevamiento en CREA hace un año y ya un poquito más, en el norte argentino. Pasamos en 4 o 5 campañas de tener 2 pulverizadoras con el instrumental necesario para la aplicación selectiva a 180. O sea, una tasa de crecimiento exponencial que muestra que en donde se dan algunas de las condiciones, la tecnología explota, como siempre ha pasado hacia el pasado. Y lo último, para no extenderme mucho más y reforzando la idea que presentaba Sofi, hace algo así como un año instrumentamos un programa de becas postdoctorales cofinanciadas entre CREA y CONICET. Entonces dijimos, bueno, que haya investigadores postdoctorales de CONICET trabajando en temas en donde verdaderamente le aprieta el zapato al productor. Entonces nos dimos vuelta, somos una organización de productores, y le preguntamos a la mayoría de nuestros productores y de nuestros asesores, vamos a tener 4 o 5 cabezas disponibles con alta formación para trabajar en temas donde nos aprieta el zapato. ¿Dónde están? Y los definimos y los priorizamos. Y todos estaban relacionados en cuestiones más bien técnicas que tecnológicas. Quiero decir, no en cuestiones, en tecnologías duras, digamos, sino en ingeniería para ajustar procesos para hacer mejor las cosas, entre ellas usar mejor las tecnologías que están disponibles.
Por ejemplo, de los temas que más se priorizaron es el rediseño de los modelos productivos incorporando conceptos ecológicos al manejo de los procesos, la intensificación de la rotación de cultivos, el manejo de plagas y de malezas. ¿Y la tecnología está? Sí, por supuesto que está. Siempre está habilitando, la tecnología habilita, la técnica realiza, ¿no? Los ejemplos más impresionantes que tenemos de desarrollo de la agricultura en los últimos 5 o 7 años, por ejemplo el maíz tardío, suponen una combinación astuta entre la técnica y la tecnología. El maíz tardío es demorar una fecha. Demorar una fecha es una técnica, es un proceso, casi sin costo asociado. Pero es posible porque hay tecnología. En este caso, eventos genéticos. Entonces creo que nos venimos dando cuenta a la luz de los problemas que nos han ido apareciendo, la resistencia de plagas, de malezas, las inundaciones, que la técnica, la ingeniería agronómica en última instancia, está más vigente que nunca y que la astucia está en combinar de la mejor manera la técnica con la tecnología. Muchas gracias, Federico. La verdad que sí, brillante. Me gustó también la visión de la copa medio llena y la copa medio vacía. Vos estás viendo, es muy aleccionador, un amplio camino de progreso todavía. Gracias. Sí, era un poco la idea, siempre mirar las dos partes del vaso. Hay tecnología también en el área comercial. Este año yo creo que es un año, diría, paradigmático, un giro central para el uso de herramientas que tienen que ver también con la sustentabilidad, porque el manejo inteligente de la comercialización es lo que finalmente le da sustentabilidad a la empresa. Andrés Ponte, contanos un poco lo que ha pasado y lo que has hecho. Hola, bueno, gracias Héctor por la presentación, por la palabra central, que es una palabra que me carga de buena energía para empezar a hablar. Lo primero que quisiera hacer es agradecer las palabras de Alberto D'Amico, que me lo crucé antes de llegar aquí, y la verdad que me emocionó mucho con lo que dijo. Y creo que las emociones hacen a la sustentabilidad y por eso lo primero que quería hacer era compartir eso. Lo segundo, felicitar a la Bolsa por este evento anual que es tan importante, a los compañeros de panel por ver cómo nuestro país, más allá de las vicisitudes y de los cambios que sufre, sigue trabajando conscientemente en el largo plazo, en lo que a nosotros nos toca, que es... Siempre digo que tenemos que enfocarnos en nuestro metro cuadrado, en lo que nosotros podemos gestionar, y creo que desde el sector del campo siempre lo hemos hecho. Para hablar de la tecnología y de los mercados aplicados a la sustentabilidad, me voy a tomar el permiso de comenzar hablándoles de una calle que está muy cercana aquí a la Bolsa, que es la calle Defensa. La calle Defensa para mí es muy especial por el concepto de la defensa y de la reconquista unida por la Plaza de Mayo. Es una calle que la he disfrutado en lo laboral y que la disfruto en lo turístico. Y como todas las cosas que uno disfruta, siempre se preguntan si son sustentables. En la calle Defensa hace muchos años, una de las cosas que más visito y que más aprecio, más allá del lugar, del barrio en el que está la calle y de su empedrado, de todo, es la feria que se lleva adelante los días domingos, desde Plaza de Mayo hasta casi Avenida San Juan o Plaza Dorrego. La verdad que es algo realmente interesante para vivirla, para disfrutarla, para comprar, y para ver un pedazo de lo que es el turismo en Argentina. En esa calle Defensa y en esa feria se dan situaciones al momento de pensar la sustentabilidad de la feria en sí,
que es cómo se realiza el negocio de la venta de los artesanos, en muchos casos a turistas. La falta de facilidades que tenían, yo observaba hace años, para poder manejar situaciones como son las distintas monedas, lo que es vender en reales o en euros o en dólares. Ni que hablar cuando le aplicamos la variable de la movilidad del peso. La dificultad para poder facturar. Entonces, en definitiva, era un espacio en donde la venta se veía complicada por temas de facturación, por temas de cambio. Hacía que esto terminara siendo un poco, la liquidación de una operación terminara siendo un poco marginal, poco transparente, y eso atentaba contra la sustentabilidad de la feria, contra el desarrollo, atentaba contra el turismo, porque había turistas que si veían que no era claro lo que estaban haciendo, podían enojarse. En definitiva, atentaba contra todo ese pequeño ecosistema. Hoy, diría que quizás por una casualidad o no de la vida, Madva Rofex, en alguna forma, colaboran a hacer esa feria más sustentable y más sostenible. Y ahora les voy a contar el porqué. Menciono Madva Rofex, y antes de meterme en el final un poco de esa historia, y tengo que hacer una salvedad respecto a algo que le da origen a esta cañería. El otro día Federico hablaba sobre las cañerías en buenas prácticas, cómo trabajar, y nosotros trabajamos en tratar de generar cañerías en lo que es el desarrollo sustentable económico, que es una de las bases de la sostenibilidad. Y cómo para armar esas cañerías tenemos que trabajar en pensamientos grandes. Haber integrado dos mercados y que hoy estemos hablando de Madva Rofex como un solo mercado, creo que es un paso trascendental para sustentar todo lo que desde la tecnología los mercados podemos hacer para apoyar esto. La tecnología es la manera que tenemos, es la forma que tenemos de llegar cada vez más y mejor a cada uno de ustedes. Y eso es lo que hace que podamos hacer y hablar de desarrollos económicos sostenibles. Es muy importante en las empresas tener claro el propósito de por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. En Madva Rofex estamos convencidos que podemos transformar positivamente el mercado de capitales. La tecnología es la llave para hacer eso y estamos totalmente enfocados en hacer lo que creemos que es ayudar al crecimiento y al desarrollo de la comunidad. Podríamos citar varios ejemplos prácticos, pero estructuralmente creo que lo más importante que tenemos hoy es el formato abierto tecnológico que tiene el mercado. Madva Rofex tienen empresas propias de sistemas, pero nuestros sistemas son sistemas abiertos, sistemas colaborativos, en donde no queremos obligar a la gente a operar con lo que nosotros les decimos, a negociar con lo que nosotros les decimos, sino que puedan desarrollarse el ecosistema fintech, que puedan desarrollarse distintas plataformas para que en definitiva mejoren lo que nosotros tratamos de hacer y los usuarios terminan eligiendo la manera que tienen de conectarse y de operar en el mercado y no sea algo a lo cual nosotros se los estemos imponiendo. Y tenemos casi 30 distintos sistemas enchufados a las plataformas de negociación y de back office de Madva Rofex. Les hablaba de lo importante que es para ser sostenible un desarrollo económico el que el mercado de capitales llegue a las personas y que esto sea escalable tecnológicamente. Desde el año 2010, Madva Rofex, si bien somos un mercado que tenemos apenas 2 meses de funcionamiento, cargamos con toda la muy buena historia de Madva y de Rofex centenaria. Desde el 2010 brindamos la posibilidad de lo que es
lo que se llama DMA, que es el acceso directo de los usuarios a poder operar en el mercado. Siempre, obviamente, vía la buena red de agentes, muy buena red de agentes que tienen los mercados, pero para poder hacer escalable el acceso de las personas a la tecnología, la autogestión, algo que hoy todos estamos haciendo con nuestras cuentas en los bancos o en las plataformas digitales, la autogestión es lo que permite esa escalabilidad. Desde el 2010, hace ya casi 10 años que contamos con esta tecnología, que es una de las formas más directas que tenemos de, como decía, poder llegar a la gente. A veces lo tecnológico pareciera que choca con lo humano. Me crié, parte de mi historia profesional está en esta bolsa de cereales, en este recinto al que venía a operar hace muchos años atrás con Carlos Carro. Y a veces vemos hoy la rueda quizá con un poco menos de operadores o lo que era en aquel momento. La tecnología ha cambiado la forma de negociar, pero nosotros queremos tratar de darle la vuelta para ser amigable y para relacionar a los seres humanos, a los operadores con la tecnología. Y una de las cosas que detectamos tiempo atrás para poder pensar en esto del desarrollo sustentable y escalable del mercado, era la necesidad de formar operadores hechos con los principios y siguiendo los propósitos que nosotros tenemos del mercado. Hace ya 5 años atrás creamos lo que se llama el programa NOR, Nuevos Operadores ROFEX, cuya forma de trabajar, de expresarse, es básicamente la tecnología. Estos nuevos operadores, estamos por el quinto año, ya por el quinto programa, estos operadores eran reclutados primero, capacitados, coacheados, preparados a los usos y a los valores que nosotros tenemos para llevar adelante el mercado. Se les otorgaba, una vez que eran seleccionados, se les otorga dinero para que puedan trabajar en el mercado y básicamente proveer liquidez y volumen. De lo que ganan, si es que ganan, el 50% se lo quedan los operadores, si pierden lo absorbe el mercado. El fin primero pareciera que es la provisión de liquidez. La realidad es que es un programa que tiene múltiples fines. Y el más importante para mí es el de nutrir al mercado con profesionales educados y preparados a los fines que quiere el mercado. Nuestro objetivo es, y lo hemos logrado, que esos NOR, esos chicos, esos profesionales jóvenes que se capacitan en trading, operándolo, jugando por los porotos, terminen trabajando en las ALICs que hacen de nexo, en los agentes que hacen de nexo para que llegue al mercado. Y eso es lo que está sucediendo. Es un programa semilla que trabaja en lo que para nosotros es muy importante, que es la integración de toda la cadena, desde el comitente y hasta el usuario. Para que la tecnología y los sistemas puedan escalar en ustedes, necesitamos nexos que los asesoren, que los eduquen, que los capaciten. Y eso es lo que cumple este programa. Este año, y a partir de la integración de los mercados, estamos en la primera fase del programa NORA, que son los nuevos operadores ROFEX agropecuarios. Ya veremos cómo transformamos en el futuro para adaptarlo al nombre más ROFEX. Pero ya tenemos el primer programa en donde lo que vamos a tratar de hacer es potenciar el uso de los futuros agrícolas, aún más de lo que los estamos utilizando hoy, tratando de alocar a los chicos, a los jóvenes, a los profesionales en el interior. Algo que es muy de este mes y que muestra también lo que es el espíritu colaborativo que tiene el mercado y que es base, pilar también de lo que son los criterios de sostenibilidad, es lo que hemos desarrollado junto con la Fundación Sadowski, la Bolsa de Cereales y la Bolsa de Comercio de Rosario, que es un programa de megadata en donde lo que se le pide a los chicos, a los profesionales que estén interesados en
trabajar en la proyección de los precios de la soja en función de los datos históricos que nosotros les estamos dando. Esto es algo que está sucediendo en este mes de septiembre. Es muy buena la integración de cómo se lleva adelante, y si bien es sumamente incipiente, si pudiera llegar a existir el mecanismo de hacer esta predicción de comportamiento de los precios de la soja, algo similar a lo que nos pasa cuando queremos elegir un hotel y nos metemos en una página y nos dice: el hotel que usted está buscando para tal fecha, cuidado que los grados de ocupaciones son X, podría ayudar a tomar decisiones mucho más sustentables a la hora de decidir la siembra, más allá de lo que muestren los precios de los mercados de futuros. Por último, para cerrar, voy a volver a la calle Defensa. A fines del 2016 compramos una empresa de sistemas que se llama ESCO. Esta empresa tiene la virtud de ser muy buena dando el servicio de administración de fondos comunes de inversión. Fines del 2016 apostábamos con esta inversión a un crecimiento del mercado de fondos comunes de inversión que se dio. Y obviamente lo que nosotros buscábamos trabajando en esta cañería que permita ser escalable al mercado de capitales era integrar los sistemas de los fondos comunes con los sistemas del resto del mercado de capitales. Gracias a esa inversión, hoy podemos participar en lo que es la administración de las cuotas partes, de todas las suscripciones y los rescates de un fondo común de inversión especial que hizo el Banco Industrial para atender a todos los usuarios de Mercado Pago. Cada vez que alguien utiliza Mercado Pago y en algún momento le queda algún fondo en la cuenta, puede colocar ese fondo, ese saldo, en este fondo común de inversión que es administrado por la tecnología de Matbarrofex. Mercado Pago es una de las soluciones que tiene la Feria de la Calle Defensa para hacer que las negociaciones sean más transparentes, escalables y obviamente le den sustento, no solamente a la Feria de la Calle Defensa, a todas las ferias que tenemos en el país, a los kioscos de las esquinas de Buenos Aires que nos ofrecen para pagar con Mercado Pago hasta una paquete de pastillas. Y creo que son esos detalles de cañería que no se ven, pero que obviamente a nosotros nos gusta compartir porque hace a la sustentabilidad y hace directamente al propósito que nosotros tenemos como mercado. Hay una frase que tenemos que es: si bien somos un mercado de futuros, no estamos dispuestos a comprometer el futuro. Lejanos a eso, y como dije anteriormente, nuestro compromiso es trabajar para transformar positivamente el mercado de capitales. Gracias. Brillante. Muchas gracias. Ya que estás viniendo, te voy a hacer una pregunta, porque yo creo que has hablado de tecnología y técnicas, tomando un poco los conceptos de Federico Bert, y con esto último, hiciste un redondeo espectacular, arrancando, yo no sabía dónde ibas con esto de la calle Defensa y de pronto los embocaste con Mercado Pago. Buenísimo. Ahora, los contrarios también juegan. A veces los contrarios están agazapados por ahí. Por ejemplo, pueden entusiasmarse, tentarse con el bien y empezar a poner normas que pueden alterar a los mercados. ¿Cómo está previendo las contingencias eventuales el Matbarrofex en función de la necesidad de tener esto para darle sustentabilidad al negocio? Bueno, a ver. La vida está cargada de contingencias. No hay tecnología para algunas cosas. Yo estoy seguro que Apple y tantas otras empresas están cargadas de contingencias que no vemos. La realidad es que me parece que lo más importante para nosotros tenemos que generar confianza. Somos generadores de precios transparentes, precios que son gratuitos. Y la verdad que tenemos una responsabilidad muy profunda. Hoy, con el sistema de Mercado Pago estamos llegando directamente a 850.000 personas. Hay 850.000 personas que si algo nos llega a fallar
en nuestro proceso de suscripción y de rescate se van a ver alteradas de alguna manera. Hace 15 días atrás descubrieron una palabra, todos descubrimos una palabra medio que no nos gustó, que es la palabra reperfilamiento, ¿no? Bueno, detrás del reperfilamiento estaban muchas de las inversiones de los fondos comunes de inversión y detrás de esos fondos comunes de inversión estaba nuestra tecnología. Nos hemos pasado horas sin dormir, fines de semana, sábado, domingo, cuando se estaba jugando el clásico de Boca y River, en las oficinas de Malvarrofex no había nadie que estuviera mirando el partido, estábamos todos trabajando para que el lunes, cuando se quisieran rescatar los fondos, se pudieran rescatar. Yo creo que el secreto para poder atravesar las contingencias del país, las contingencias del clima, las contingencias de las diferencias geopolíticas que pueda llegar a haber, para mí lo más importante es trabajar integrados en la cadena. Nosotros ayer terminamos de resolver, entre el lunes y ayer terminamos de resolver un pequeño problema que tenía el mercado de futuros en la parte específicamente granaria, que era al ponerse la limitante para el acceso al mercado de cambios, los futuros de granos aplican negocian en dólares, las diferencias se tienen que depositar o retirar en dólares. Trabajamos en conjunto, Banco Central, Agroindustria, Comisión Nacional de Valores, centros de corredores, agentes y comitentes, todos entendiendo de que queríamos lo mismo y que era esa traba, que era el acceso al libre cambio como veníamos trabajando, no entorpeciera la negociación del mercado de futuros de granos, no complicara este récord histórico que tenemos de posición abierta de casi 6 millones de toneladas. Y con la buena comunicación y la integración, en 3 semanas el problema se resolvió. Entonces me parece que la respuesta a cómo trabajar y cómo ir contra las contingencias es la integración, es la buena comunicación, es el diálogo y es tener claro que si todos queremos lo mismo, que es hacer que sea el mercado de capitales, de alguna manera siempre vamos a encontrar la respuesta. Yo creo que lo que comentaste es un excelente cierre de este panel porque muestra que además de la tecnología está la técnica y lo que vos estuviste planteando recién es esto, es cómo manejarse con todas las herramientas que tenemos y también frente a las eventualidades que en un principio parecieran que son abrumadoras y que no las podemos manejar y que sin embargo algo podemos hacer siempre. Yo creo que vamos llegando al final de este panel, no nos queda más tiempo, quedan algunas preguntas, la gente quiere saber por qué se incorpora por ahí las buenas técnicas o esto que parece como una buena técnica como la aplicación variable en las zonas extrapampeanas y no tanto la pampa húmeda, digamos. Te haría esa última pregunta para que Federico la comente, si tenés alguna respuesta. Para ser muy breve y respetar el tiempo, creo que hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, primero el perfil de empresas que hay en el norte y de productores que hay en el norte y de contratistas que hay en el norte es claramente distinto que el que hay en otras zonas del país. Cada zona tiene su idiosincrasia en ese sentido y la del norte en particular favorece la adopción de este tipo de tecnologías. Después hay escalas que facilitan y favorecen también no solamente la inversión en la tecnología, sino también el pago diferencial del servicio, que en última instancia es lo que justifica la inversión en la tecnología. Seguramente haya más factores que los que digo, pero si tuviese que priorizar 2, diría esos. Yo diría que Fabián a lo mejor también tiene uno, que es que hay más presión de plagas a lo mejor. Sí, sí, seguramente. Bueno, seguramente. Podemos seguir todo el día. Me apasiona el tema, fue un panel fantástico. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartirlo. Así pasaba el panel Crecimiento y Sustentabilidad. Agradecemos a Héctor Huergo, Sofía Gallo, Fabiana Malacarne y Andrés Ponte por su presencia. Muy bien, continuamos. Durante 20 años, la Bolsa de Cereales ha trabajado con su red de colaboradores en todo el país. Asesores y técnicos que aportan cada día su experiencia y su tiempo para sumar información de los principales cultivos de cada región productiva de Argentina. Este grupo de más de 1.200 profesionales es la base de todo el trabajo realizado por la Bolsa de Cereales
y traduce en los numerosos informes y datos que se vuelcan periódicamente al mercado y al sector agropecuario. En el marco del programa de colaboradores han sido seleccionados 5 de ellos por su destacado compromiso y aportes técnicos durante la última campaña 2018-2019. La Bolsa de Cereales agradece a estos referentes en sus áreas por la generación de información primaria que ayudan a tomar decisiones cada día. Invitamos a subir al escenario para hacer entrega del reconocimiento por su destacada labor al presidente de la Bolsa de Cereales, el señor José Martins, y al equipo técnico de la Bolsa de Cereales, Sofía Cónsole, Matías Miura y Juan Francisco de Aramburu. Por favor, los invitamos al escenario y también pedimos a los colaboradores que se vayan acercando, por favor, para poder recibir estos reconocimientos. Ellos son Adrián Gallar y Federico Daik. Ellos son de la Unión Agrícola de Avellaneda, de la localidad Reconquista, Santa Fe. Invitamos al escenario a Guillermo García, El Malambo Agropecuaria, América, Buenos Aires. Mónica Céparo, de Agricultores Federados Argentinos, localidad de Cerrito, Entre Ríos. Diego Baroni, de Adeco Agropecuaria San Justo, Santa Fe. Maximiliano Espinoyo, asesor privado de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por la colaboración, muchísimas gracias por todo el equipo que los rodea y hacen parte del trabajo diario que realiza este equipo técnico de la Bolsa de Cereales. Dejamos un momento para que puedan hacerse unas fotografías. Muchísimas gracias por ser parte del programa de colaboradores. Por favor, muchísimas gracias por los aplausos.